Ok, entonces vamos a empezar con nuestra segunda unidad, que es la unidad en la cual nosotros tenemos que ver justamente Bootstrap. Entonces ya explicamos conceptualmente en qué consiste Bootstrap, qué cosas nos permite hacer, cuáles son los conceptos básicos que tenemos asociados a esta herramienta o a este framework, y lo que vamos a hacer ahora entonces es empezar a construir algunos ejemplos de su utilización. Como les decía, nosotros vamos a ocupar como material de esta segunda unidad justamente el sitio de Bootstrap, ¿ok? El sitio está en inglés, ¿ok? Pero no es difícil de entender para nada. Y lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es, primero que todo, entender algunos conceptos bien importantes. Lo primero es entender, ¿verdad?, cómo trabajar, cómo configurar un elemento completa y absolutamente preparado para trabajar con Bootstrap. Nos va a hacer cierta recomendación de cómo tiene que escribirse el doctype, ya cómo tiene que especificarse. Nos dice la importancia de trabajar con el concepto de mobile first, aquí descrito, ¿ok? Entendiendo de que no necesariamente tenemos que partir por diseñar las versiones responsivas primero, ¿ya? Sino que básicamente que nuestro documento debe estar desde el minuto uno preparado, ¿verdad?, para empezar a adaptarse, porque justamente una de las cosas buenas de Bootstrap es que nos permite avanzar muy rápido en la adaptación de nuestro sitio. ¿Ok? Entonces, y nos da un montón de otras cosas hasta que nosotros llegamos, ¿verdad?, al sistema de grilla o el grid system que está en este menú lateral, donde tenemos, ¿verdad?, alguna introducción. Nos da un pequeño listado de los media query, ¿ya?, que Bootstrap está ocupando, y luego tenemos una tabla con la explicación de cómo ocupar cierta nomenclatura que trae Bootstrap, que era justamente lo que yo les estaba explicando en la pizarra momentos antes. Vamos a checar un poquito ahí sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta tabla Bootstrap nos dice de que tenemos básicamente 4 tamaños de dispositivo, muy por el contrario, ¿verdad?, de lo que nosotros generalmente tendemos a agrupar en 3 tipos de dispositivos, que son el dispositivo de escritorio, las tablets y los teléfonos, ¿ok? Acá Bootstrap hace una distinción entre los grandes dispositivos de escritorio, como por ejemplo la pantalla del iMac, y los pequeños o medianos, mejor dicho, dispositivos de escritorio, que puede ser, ¿verdad?, justamente el laptop o el notebook, como lo conocen. ¿Ok? Y nos dice, ¿verdad?, cuál es el breakpoint en píxeles que ocupan estos dispositivos. Nos dice que, ¿verdad?, la nomenclatura para dispositivos grandes es desde los 1200 píxeles hacia arriba, eh, hasta llegar a los 992 píxeles, que de los medianos, y de ahí hacia abajo hasta llegar a los 768, y luego para los dispositivos pequeños, toda medida que vaya desde el 768 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿verdad?, también la especificación de el ancho del contenedor en los dispositivos pequeños. El contenedor no tiene un ancho más pequeño que el ancho de la pantalla, pero desde las tablets hacia arriba sí tenemos un ancho definido, por ejemplo, de 750, de 970, de 1170 píxeles. ¿Ya? Eso sería más o menos el ancho del contenedor.
Y luego tenemos los prefijos de clases, que era justamente lo que estábamos nosotros explicando en la pizarra, los prefijos de clases que se ocupan para poder trabajar con las columnas. Es decir, para los dispositivos pequeños, nosotros ocupamos el prefijo de clase que se llama col-xs-. Y luego de ese guión que está acá, nosotros deberíamos insertar un número del 1 al 12, dependiendo de la cantidad de columnas que queremos que este elemento ocupe en el ancho del dispositivo. La nomenclatura para las tablets, preferentemente, sería col-sm. Para los dispositivos de escritorio medianos sería col-md. Y para ya los grandes dispositivos, como por ejemplo la pantalla del iMac, vuelvo a repetir, sería col-lg. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo puedo tener aquí, en esta pequeña tabla, toda la información necesaria. Está súper compacta la información que yo necesito para poder identificar cuándo voy a ocupar un cierto prefijo de clase para el comportamiento de las distintas columnas en Bootstrap. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo toda la información necesaria para poder entender justamente cómo funciona, cuál es la relación y más o menos qué es lo que puedo ir esperando. ¿Ok? Acá tenemos, aquí abajo, nosotros tenemos un ejemplo que está destinado a que nosotros entendamos cómo funcionan las clases en el comportamiento de las columnas. Fíjense que nosotros tenemos aquí una clase col md-1, por lo tanto, para nosotros poder hacer, ¿verdad?, todo el ancho de esta columna o de este contenedor, mejor dicho, tenemos necesariamente que escribir 12 columnas. Entonces, acá nosotros tenemos abajo el ejemplo de cómo se escribe lo que nosotros estamos viendo acá arriba. Y tenemos efectivamente lo que conversábamos al inicio de la clase, nuestra div con una clase row o fila, que es la que va a contener en definitiva a nuestras columnas. En este caso, si nosotros estamos construyendo elementos que van a tener una columna de ancho, para alcanzar todo el ancho del espacio que tenemos disponible, debemos entonces construir justamente 12 de esos elementos. Luego, fíjense que abajo tenemos otra fila que contiene solamente 2 div, porque una columna mide 8 espacios o 8 columnas de ancho y la otra mide 4 columnas de ancho. Entonces, si nosotros sumamos estos valores, efectivamente, obvio, nos da el valor de 12, que es todo el ancho que nosotros podemos ocupar. Acá luego entonces tenemos otro ejemplo donde tenemos otra columna que tiene 3 div, cada una con un ancho de 4 columnas. ¿Ok? Y luego, que justamente también hacen 12, y luego una columna final que tiene solamente, una fila final que tiene solamente 2 columnas, cada una con un ancho de 6. Entonces, justamente eso es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ok? Eso estamos viendo acá. Obviamente, la página de Bootstrap es responsiva, por lo tanto, nosotros podemos ver acá cómo es el comportamiento, entonces, de estas columnas al llegar a otro punto de quiebre, porque lo que nosotros tenemos definido acá es el comportamiento en dispositivos medianos, ¿ok? O en tablets, que más o menos sería el ancho de lo que está aquí. Fíjense en lo que va a pasar. Cuando voy a llegar yo a otro punto de quiebre, fíjense que todas las columnas tomaron el 100% del ancho. Eso pasa porque a menos que yo tenga definido, ¿verdad?, el comportamiento en otros dispositivos o en otros puntos de quiebre, automáticamente Bootstrap entiende de que si yo no definí nada,
tiene que expandirse al 100%. ¿Okay? Si yo quiero mantener otro tipo de comportamiento, debería poner otro prefijo de clase, ¿verdad? Para definir cómo se va a comportar entonces ese elemento en otro tipo de dispositivo o en otro punto de quiebre. ¿Ok? Luego, hacia abajo, tenemos otros ejemplos, ya, también de columnas. ¿Ok? Y tenemos otros ejemplos de clases como el offset, ¿ok? Cómo ordenar columnas con el pull o el push, y etcétera, etcétera. Y tenemos también, ¿verdad? Cómo trabajar con legs, con variables de les y esas cosas, ¿ok? Es harta información la que hay aquí, por lo tanto vamos a ir de a poco explorando justamente todas estas alternativas, porque no podemos simplemente aprendernos todo en una sola clase, es mucha información. Ustedes van a ver aquí, ya tienen un claro ejemplo de que Bootstrap es mucho más que simplemente una grilla de construcción. Aunque la grilla es sin duda uno de los elementos más potentes que tiene Bootstrap. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a construir nuestro primer ejemplo de utilización de Bootstrap. Para eso yo les voy a pedir de que creemos un archivo HTML y un archivo CSS propio. ¿Ok?